Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de literatura centroamericana. Ya he hablado en el canal de he hecho un recorrido por países latinoamericanos hablando de su literatura, de Argentina, de Chile, de Perú, etcétera, y me faltaba esta zona de Latinoamérica. Estuve pensando si hacía un vídeo por país, pero me ha parecido más lógico agruparlos. Los países centroamericanos son más pequeños que Argentina o que Colombia, por ejemplo, y esto es un problema a nivel literario, no de calidad literaria, sino a nivel de la literatura como comercio. Creo que lo he contado ya alguna vez y hablando con editores en España, al final te das cuenta de que para una editorial española, Anagrama, Tusquets, Seix Barral, prefieren tomar en sus filas a un escritor argentino, mexicano, colombiano, porque son países más grandes, y puede lanzar a ese autor en dos mercados que pueden funcionar, o sea, el español y el mexicano o el español y el argentino. En este sentido les cuesta mucho más, por ejemplo, a estas editoriales coger en sus filas a un autor panameño, porque Panamá es un país más pequeño y entonces piensan estas editoriales a nivel económico que lo van a poder lanzar quizás en España, pero que en Panamá es un mercado muy pequeño, Honduras, y que no va a funcionar. Por eso es muy difícil ver en editoriales medianamente grandes o en cualquier editorial española autores centroamericanos. Es muy difícil ver a un escritor de Honduras en Anagrama, creo que no hay, a un escritor de El Salvador, de Panamá, etc. Bueno, pues he estado mirando mis estanterías, he visto qué libros tengo de Centroamérica, he cogido un mapa y he empezado voy a hacer el vídeo como de arriba hacia abajo. O sea, voy a empezar por Guatemala. En Guatemala he leído principalmente, he leído únicamente a dos escritores, que serían Rodrigo Rey Rosa, que nace en 1958, y luego una generación ya más joven, que sería Eduardo Halfon, que nace en 1971. Voy a empezar por Rey Rosa, que fue el primero que leí, y yo creo que leí a Rey Rosa porque hablaba muy bien de él Roberto Bolaño, que era su amigo, su admirador, en Entre Paréntesis. Entonces recuerdo que caminando por la feria del libro no, era por la Cuesta de Moyano en Madrid, que es una zona con puestos de libros de segunda mano, me encontré con El Cojo Bueno, Rodrigo Rey Rosa, editado en Alfaguara, y lo compré en 2001-2002, era por el módico precio de 100 pesetas, que traducido a euros son como 60 céntimos de euro. Lo compré, tengo aquí apuntado, como en 2000-2001, y lo leí en 2006. Tardé casi 5 o 6 años en leerlo, no sé por qué, porque luego me encantó este autor. Rodrigo Rey Rosa suele escribir novelas cortas, o sea, la que más puede tener 150 páginas, y lo normal en él son como 120, 130, y habla sobre la violencia, sobre la desconfianza de su país, de Guatemala. Es un escritor con una mirada negativa, oscura. Por ejemplo, El Cojo Bueno, que fue por el que yo entré a Rey Rosa, habla de un secuestro. Hay un personaje de clase media alta al que unos secuestradores pues secuestran en la calle para pedir un rescate, y esto se va complicando, y el personaje, que es la persona secuestrada, pues va a sufrir algún percance que luego va a hacer que se cambie de país. Está en Marruecos, va a conocer a Paul Bol, por ejemplo. El tema de Marruecos es recurrente en las novelas de Rey Rosa, porque él es un gran admirador de Paul Bol, creo que le llegó a conocer, y algunos de sus escenarios, además de Guatemala, son los de Marruecos. Entonces a mí El Cojo Bueno me causó muy buena impresión, y luego cuando he encontrado en librerías de segunda mano libros de Rey Rosa, los he comprado siempre. O sea, tengo durante una temporada casi sus obras completas, luego he dejado de comprarlas, ahora explicaré por qué, creo que voy a tener que seguir. Y estaba muy bien. Me gustó también mucho, por ejemplo, Lo que soñó Sebastián, no sé si fue el segundo que leí, que esto era la Casa del Libro de Gran Vía en Madrid, cuando tenían más estanterías y tenían un fondo inmenso, y esta es, por ejemplo, una primera edición de 1994. No recuerdo ya muy bien de qué iba, porque lo leí leer sobre 2007-2008, pero sí recuerdo la grata impresión que me causó. Tenía como un componente onírico sobre unos restos arqueológicos de los antiguos habitantes de Guatemala. Había alguien que quería apropiarse de ellos, había violencia, había desconfianza, había un lenguaje seco para describir todo esto.
son libros pesimistas, ya he dicho. Lo que soñó Sebastián me gustó mucho también, aunque casi no me acuerdo. Me gustó también Que me maten, sí, que había un personaje inglés, había una especie de orfanato en la selva, también como siempre había crímenes, había violencia, etc. Otra novelita corta, muy buena. El cuchillo del mendigo, el agua quieta, aquí reúne dos libros de cuentos iniciales de Rey Rosa. El primero no es de mis favoritos porque son como cuentos muy cortos, de una página y media, que recoge como relatos orales de Guatemala, y ese me gustaba un poco menos, era demasiado onírico. Luego ya el segundo libro de cuentos, que está aquí también, El agua quieta, son cuentos un poquito más largos, desarrollan más las ideas y me gusta algo más. Pero bueno, este ya es como para, si te gusta mucho Rodrigo Rey Rosa, pues buscar sus primeras obras como hice yo. Este de aquí, Cárcel de Árboles y El Salvador de Buques, Seix Barral, reúne sus dos primeras novelas cortas. Aquí ya me gusta, había algo sobre los militares, también hay algo sobre la violencia que dejó la guerra de Guatemala, como que todavía hay muchas armas en el país, hay mucha sensación de que los conflictos se pueden resolver de forma violenta. Me resulta curioso que yo creo que no es un escritor muy popular. Nunca viene a las ferias del libro, porque yo quería que me firmara algún libro y nunca ha venido a Madrid a una feria del libro a presentar un libro. Ha estado como en las grandes editoriales españolas, porque ha estado en Alfaguara, que he sacado antes, muchos en Seix Barral, en Anagrama, en Alfaguara ha vuelto ahora, y es como que nunca acaba de cuajar, siendo realmente un escritor muy bueno. Yo creo que es un escritor que no le gusta promocionarse, y esto hace quizás que, siendo muy bueno, no llegue al gran público, pero me parece desde luego un grandísimo escritor, Rodrigo Rey Rosa. Las dos novelitas cortas estaban muy bien. Este era de cuentos, Ningún lugar sagrado, pero ya son cuentos más largos, que me gustan más. Son más cuentos de, pues ya más, no sé si decir carverianos, porque también es muy latinoamericano, es este estilo así como rápido, seco, violento. Y a mí Ningún lugar sagrado me parece un gran libro de cuentos. Creo que precisamente este es uno de los que elogiaba Roberto Bolaño. La orilla africana, otra vez aquí vuelve a Seix Barral. Bueno, esos son de Seix Barral, pero son como el formato más grande, porque esos eran como un formato más pequeño, no sé si se ve en cámara, y aquí vuelve al formato grande, el último este transcurre también en Marruecos. Recuerdo que me gustó, pero es que casi no me acuerdo de nada ni de qué iba, debería releerlos. Más libros de Rey Rosa que tengo, Caballeriza, por ejemplo, me gusta menos, me parece un nivel inferior, aunque tiene un primer capítulo en un rancho con caballos y no sé qué. Estaba muy bien, creo que la resolución del libro no es de las mejores, no es de los que más recomendaría. Me gustó mucho, Piedras encantadas, que es de no sé si era un escritor, pero es alguien que está viviendo en España, regresa a Guatemala, justo le llama un amigo que ha atropellado a un niño en la calle, que le querían linchar. El problema, o sea, claro, ha cometido hace un accidente, pero no ha socorrido a la víctima porque pensaba que le iban a linchar. De hecho, aquí hay alguna frase que dice Rey Rosa que Guatemala es el país de los linchamientos, tiene una visión muy negativa de su país. Tengo, por ejemplo, también más El material humano. Le leí, que le saqué de una biblioteca. El tema que pasó, que no acabé de seguir comprando libros de Rey Rosa, es que me compré Los sordos, que mi amigo Federico Guzmán me dijo que no era de los que más le había gustado de él, entonces no lo leí y saqué de la biblioteca El material humano, que me dijo que le gustaba más, que era una investigación sobre la guerra en archivos de Guatemala. Y bueno, leí de la biblioteca, no leí que le compré, entonces ya no compré los siguientes. Luego leí de la biblioteca Severina, que Severina no me acabó de convencer porque tenía como un toque fantástico y no me parece de los mejores. Me acuerdo que en TOC Libros Juan Carlos empezó a leer a Rey Rosa y empezó por aquí, por Severina, y le dije, es que has empezado por el de los que menos me gusta, o sea, coja alguno de los otros porque no es de los mejores. Luego ha sacado, por ejemplo, después de Los sordos, Fábula asiática, El país de To, Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre, que están en Alfaguara. Esos ya me faltan, pero a ver si los voy leyendo porque me gustan mucho. El otro escritor de Guatemala que me gusta es Eduardo Halfon. Empecé con él en Anagrama El ángel literario, que es una novela muy metaliteraria, hablando de la propia literatura, buscando
el punto de inspiración de algunos escritores, demás. Yo creo que aquí estaba buscando todavía Halfon su propia voz y la encuentra en unos libros que han sido publicados en España, libros del asteroide. Yo creo que empecé por Monasterio, que crea un personaje que es muy parecido a él, también se llama Eduardo Halfon, es un escritor de Guatemala con una gran familia judía, emigrante de Polonia, de Oriente Medio, y te va contando como historias de la familia. Algunas partes son casi todo es real, algunas partes son inventadas. Juega a la autoficción, a no saber lo que es real, no es real, y va completando como un mosaico narrativo en torno a su gran familia en estos libros: Monasterio, Duelo, que era acerca de un hermano muerto del padre que le va buscando, Canción, que es del secuestro del abuelo, que es el último que ha sacado, Libros del Asteroide, El señor Hotman, que son cuentos, pero que al final, como la voz narrativa es la misma, se puede leer como una novela, El boxeador polaco, que también son cuentos entrelazados. Yo creo que estas que he sacado, estas 5, para mí es de lo mejor de Halfon y de lo mejor de la narrativa latinoamericana actual, muy recomendable. En el canal comenté así más extensamente Canción, y voy a dejar un enlace por aquí porque si alguien quiere ver la reseña de Canción, que también comenté por los libros que había leído de Halfon, para no repetirme mucho más. Tengo que es ilustrado, de Páginas de espuma, Ogeto mi amor, que era uno de los cuentos que están ahí, pero este está como ilustrado. Y bueno, casi todos los tengo firmados, los de Halfon. Luego Jekyll y Hyde sacó este pequeñito, Saturno, que es muy metaliterario también. Y luego estuve buscando ya, como coleccionista de libros, pues algunos de los primeros libros de Halfon que pasaron más desapercibidos, como este de Pretextos de elocuencia de un tartamudo, que bueno, era como investigaciones sobre gente que le contaba historias. Bueno, este ya es como para muy fan del autor. Esta es una de sus primeras novelas, no sé si su primera novela, El Litera, de Cabo Roto. A ver, que tiene algunas cosas ya, apuntan al escritor que va a ser Halfon, pero no está, digamos, a la altura de los libros posteriores. Este le sacó Jekyll y Hyde, que son como relatos, crónicas, estaban muy bien también. El de Biblioteca Bizarra. Este de Pretextos de Mañana nunca lo hablamos, son cuentos entrelazados, con lo cual al final es como una novela. Y este era como de su juventud, en la escuela, cuando emigran sus padres por la violencia que hay en el país, emigran a Estados Unidos, y está muy bien también. No sé si lo va a publicar otra vez, lo va a reeditar Libros del Asteroide, que espero que sí, que se vuelva a poner en circulación. Y esto es lo que he leído de Guatemala. Siguiendo el mapa, bueno, está Belice, pero claro, Belice, si no recuerdo mal, habla en inglés, no es un país latinoamericano, digamos, y es que no sé, ¿alguien sabe qué pasa en Belice? Yo no tengo noticias de qué pasa en Belice, ni cómo es Belice, ni qué ocurre ahí. Es un país muy misterioso. Siguiendo el mapa, de arriba abajo, llegamos a Honduras, y en Honduras he leído un libro de un escritor que se llama Gustavo Campos, El libro perdido de Eduardo y Lucio Hockelton, que no lo tengo en el canal comentado, pero sí que tengo una reseña escrita. Este lo leí como unos meses antes de empezar con el canal. Es un chico que lamentablemente ha muerto bastante joven, con 30 y pocos años. Aquí le ha publicado una editorial pequeñita que se llama Nana Vizcacha, que se ha quedado parada con el tema de la pandemia, espero que vuelvan. Es una novela como metanarrativa, donde hay un narrador que persigue a un escritor, que es Eduardo Lucio Hockelton, que ha perdido un manuscrito. Se nota que las influencias son Roberto Bolaño y Enrique Vilamatas, sobre todo. Era un libro curioso donde Gustavo Campos estaba buscando su voz narrativa. Yo creo que teníamos que haber esperado, si hubiera vivido, qué camino iba a seguir, porque seguir por esto era una novela como muy experimental, era una curiosidad, estaba bien. Se notaba que había talento, había chispazos, pero a veces había otras páginas muy buenas, otras se sacaban del libro, pero bueno, era interesante, el único escritor hondureño que he leído. Luego, si sigo con el mapa, llegamos a El Salvador, y en El Salvador he leído, por ejemplo, a Jorge Galán, esta novela, Noviembre, que la tengo así impreso la portada, porque me lo dejó una compañera del trabajo, una profesora de lengua. Se lo pedí para hacer el vídeo, pero la había prestado una alumna, aún no se la había devuelto. Y Jorge Galán hace aquí una novela de investigación sobre un asesinato que ocurrió en noviembre de 1989 de los padres jesuitas. Esto es real.
y se acusó de entrada como a la guerrilla, pero luego habían sido los militares y todavía hay unos juicios, y de hecho creo que Jorge Galán sufrió amenazas y tuvo que irse del país, del Salvador, y estaba viviendo en España. De hecho le conocí a una compañera del colegio que es poeta, Virginia Cantó, y le invitó al colegio y vino a dar una charla, y yo estuve hablando con él, y de hecho yo me uní con Virginia y Raquel, que es otra profesora de lengua, a una charla que dio Jorge Galán a los alumnos, y yo le hice alguna pregunta sobre su novela, que era de no ficción, porque era una investigación, pero al final metía elementos de ficción, porque entraba como en los pensamientos de los jesuitas cuando eran niños. Entonces había alguna licencia que sí era ficción dentro de una novela en apariencia de no ficción, pero estaba bien. Noviembre me gustó. Del Salvador también he leído al poeta Roque Dalton, que lo encontré en una antología que la he buscado en mis libros y no sé dónde está, que me gustaba esa antología, que venía como a 2 o 3 poemas de cada poeta, y cogían como 2 o 3 poetas de cada país de Latinoamérica. Y ahí encontré a Roque Dalton, que me llamaron mucho la atención sus libros, y está editado en España en Baile del Sol, que es una editorial canaria, donde también tengo yo libros publicados, y como a veces en vez de pagarme los derechos de autor con dinero me lo pagan en libros, pues yo pedía los de Roque Dalton. Y así he leído Taberna y otros lugares. Son unos poemas, a veces son como realistas y a veces no son del todo realistas, son un poco oníricos, pero bueno, están bien. Yo he leído Taberna y otros lugares, La ventana en el rostro, El turno del ofendido, y me quedan por leer, que los tengo pendientes, también en Baile del Sol, un libro levemente odioso y Los testimonios de Dalton. No sé, quizá puedo abrir uno al azar y leer algún poema. Por ejemplo, La ventana en el rostro, que yo creo que eran los más realistas y de los que más me gustaban. Voy a leer uno que no sea muy largo, no sé, Noticia del aire. Este es el aire, el catafalco de cristal que no eludió al gusano ni a la iglesia, que no negó su sala al buitre ni al heraldo, que no dejó sin besos a la vela boreal, el mar veloz que a todos comunica, regazo luminoso para el ala y el vértigo, el palacio del eco, la nave de los gritos, que da música al árbol y bríos a la espuma, el aire, el aire, el aire, padre del hombre, abuelo de los peces, hijo de los planetas y del tiempo. Creía que La ventana en el rostro era de los que son más realistas, pero resulta que es más tirando a onírico un poco. Taberna y otros lugares era el que era más realista. Algunos tiene como poemas en prosa. Leo uno aquí al azar. Sobre dolores de cabeza. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Bueno, pues hay un idealismo en Roque Dalton, es un poeta político. También hay una ironía, ¿no?, en este poema. Vale, pues Roque Dalton. Me doy cuenta de que no he sacado los libros que tenía de Horacio Castellanos Moya, que si no recuerdo mal, porque ahora sí que estoy de memoria, es del Salvador. Y he leído El arma en el hombre, que también hablaba de la violencia, los grupos paramilitares que quedan después de la guerra. Y he leído otro que era Desmoronamiento, que era parecido a ese de Rey Rosa que ha hablado, que transcurre en un archivo de investigación, que también el Desmoronamiento era una persona que investigaba un archivo sobre los crímenes. Y quiero leer más a Horacio Castellanos Moya, que es uno de los seguidores también de Bolaño, y ha sacado alguno últimamente que me interesa. Es una pena porque creo que tengo dos. No, uno, Desmoronamiento, lo saqué de la biblioteca, y El arma en el hombre sí lo tengo yo, que es de Tusquet, lo podía sacar aquí, pero es que ya no es por levantarme, como yo no corto los vídeos, no puedo ir, cogerlo, no sé qué, va a ser un jaleo. Vale, luego de Nicaragua he leído poemas de Ernesto Cardenal.
Lo he tenido que imprimir porque no tengo ningún libro de Ernesto Cardenal en casa. Leí una antología en la biblioteca sacada de la biblioteca de Móstoles, que si no recuerdo mal estaba editada en la propia Nicaragua después de la guerra. Es un personaje muy curioso, Ernesto Cardenal, porque era un sacerdote, llegó a ser ministro en su país de un país socialista, después estuvo como en la revolución. Eran unos poemas los suyos como narrativos, bellos, políticos. Yo creo que hay una comunicación entre Roque Dalton y Ernesto Cardenal. Recuerdo un poema que podía ser un poco cursi, aquel de perdiéndote yo a ti, hemos perdido los dos. Tú pierdes porque yo... No, decía, yo pierdo, pero tú pierdes más porque nadie te va a querer como te quería yo, que era un poco así cursi y tal. Luego recuerda que el poema de Marilyn Monroe que llama por teléfono. Luego había uno que hablaba de como de la belleza de su país, de Nicaragua, y que todo aquello se le había cargado la Fruit Company para sacar bananas del país y no sé qué, era una crítica a Estados Unidos. Y bueno, me gustaba. De hecho, a ver si leo las obras completas de Cardenal, o sí, me gustaría volver con Cardenal. Lo que pasa es que la poesía, tuve una temporada que leía bastante cuando tenía 20 y tantos años, y últimamente he dejado de leer poesía, que debería volver. De Nicaragua tengo en casa libros de Sergio Ramírez, pero sin leer. Le dieron el premio Cervantes, si no recuerdo mal, sí, premio Cervantes 2017 aquí, y después de la ceremonia fue a una charla a una librería de Madrid que se llama La Alberti, y yo fui allí con ilusión de que me firmara algún libro, de comprar los más famosos, pero no sé, no habían llegado a tiempo los libros. Le tengo firmado este, lo que pasa es que le tengo sin leer. Ya nadie llora por mí, porque es una novela policíaca y es como el segundo caso de un detective, y digo, me voy a leer el segundo caso sin haber leído el primero, y yo como soy muy obsesivo con esto del orden, pues a veces me falla esto. Entonces quizá he visto una biblioteca en Retiro aquí cerca que tiene la primera novela de este personaje, de este detective, y creo que leeré esa primero y luego leeré esta, Sergio Ramírez. Y tengo de Sergio Ramírez también todos los cuentos, que los sacó de bolsillo y se lo pedí para comentarlo, hacer una reseña, y luego no lo he leído. Esto no me suele pasar, que yo pida un libro a una editorial. Suele ser para mí un compromiso serio lo de leerlo, y esta vez me pasó. Yo creo que me asustó un poco lo gordo que es el libro, que tiene más de 800 páginas de cuentos completos. Yo creo que sería para leerlo tranquilamente. Sergio Ramírez, o sea, es decir, yo le he dado la mano, me ha firmado sus libros, he ido a la presentación esta cuando ganó el Cervantes, pero todavía no lo he leído. Lo que pasa, y luego lo pedí para la biblioteca del colegio, y la biblioteca se desmontó porque están haciendo obras en el cole, los han llevado a otro sitio, pero en la biblioteca del colegio estaban los libros más importantes de Sergio Ramírez, que los podía haber sacado de ahí, pero bueno, se me acumula el trabajo. Luego, siguiendo con el mapa, en Costa Rica he leído, ahí este no lo he sacado, lo tengo ahí, Jaime Gamboa, se me ha olvidado sacarlo de los libros de poesía, creo que no me voy a levantar. Es un libro de ediciones minúsculas, se llama la editorial, que es de Badajoz, y era un libro del de Jeremy. De hecho, le hice una entrevista, lo puedo poner luego enlazado en la caja. Comenté su libro, el de Jaime Gamboa, que estaban bien los poemas, me gustaron, y luego le hice una entrevista a él. Narradores, no he leído nada de Costa Rica. Me fijé que Periférica había sacado un escritor que se llama Rodrigo Soto, y miré sus libros, y solo porque era de Costa Rica lo quería leer, que no sé si es un buen criterio. Era como, no he leído nunca un narrador de Costa Rica, y no sé qué tal estará. Si alguien ha leído, que me comente, por favor. De Panamá, que luego es el país que falta, no he leído nada. Yo es que no sé si ha llegado alguna editorial española, algún escritor de Panamá. Yo no tengo noticia, la verdad. Si alguien que me comente, si ha llegado a España, si a alguien le suena. Como siempre me pasa, no he sacado ninguna autora. Si alguien conoce autoras, Gioconda Belli, ¿no?, por ejemplo, que esa es del Salvador, podía haber leído algo de ella, que sí que me suena, pero no he leído nada. Entonces, si alguien conoce escritores o escritoras de Panamá, de Costa Rica, nombres de escritoras que hayan llegado a España, pues que me lo comente. Hasta aquí el vídeo de narrativa centroamericana. Me ha dado pena que se me ha olvidado. Es que lo estaba pensando, que se me va a olvidar algunos. Se me ha olvidado los de Horacio Castellanos Moya para sacarlo, pero bueno, lo he comentado. No se me ha olvidado hablar de él. Se me ha olvidado el libro de Jaime Gamboa, que tiene una portada bastante bonita además. Y bueno, hasta aquí.
Este es el primer vídeo que he hecho con gafas porque tengo como una infección en los ojos y digo, voy a esperar a ponerme las lentillas, pero luego digo, es que no sé cuánto tiempo voy a tener que esperar a ponerme las lentillas, no pasa nada por hacer el vídeo con gafas, o sea, no sé, tengo complejo, como de niño pequeño con gafas, gordito, no sé qué, me acompleja un poco, pero digo, mira, hazlo con gafas, no pasa nada, son unas gafas pues así como a lo Woody Allen y tal, así que no pasa nada, con gafas. No sé cuántos más vídeos haré con gafas, a ver si me da tiempo a grabar alguno más. Y bueno, yo creo que me voy a despedir aquí. Si habéis leído algo de literatura centroamericana que yo no haya leído y me queréis comentar, pues como siempre, encantado. Y creo que le voy a dar a mi mando a distancia para despedirme. Adiós, nos vemos en el siguiente, hasta luego.